Y también agradecer de la misma manera al equipo de la comisión, a la compañera prosecretaria, que en este momento le encargamos la conducción de la secretaría mientras se incorpore el compañero secretario relator, en vista de que tiene algún inconveniente en el tránsito para llegar hasta acá. De tal manera que queremos de la misma manera agradecer infinitamente a Dios por esta oportunidad que tenemos. Es un día 31 de octubre, existe la declaratoria de un feriado nacional, pero más sin embargo nosotros tenemos también una obligación que cumplir con el país, de tal manera que en la Asamblea Nacional se ha dispuesto que trabajemos el 31 y estamos trabajando. Existe ya la convocatoria para desarrollarla y para nosotros siempre será un honor desde este espacio, desde el territorio, nosotros seguir cumpliendo con el país. Hoy estamos llamados a seguir elaborando los aportes importantes para poder de la misma manera construir el informe final para segundo y definitivo debate referente a la ley de defensa y protección de los animales. Así que aquí estamos, todos los legisladores presentes que han hecho los esfuerzos para quedarse. Así que les agradezco. De la misma manera, la sesión 200, tenemos la satisfacción de cumplir el día de hoy y también de transmitir y retransmitir a través de las diferentes plataformas de las redes sociales y de la misma principal de la Asamblea Nacional. Señoras y señores asambleístas, estimada secretaria relatora, tenga la gentileza, por favor, verifique si existe alguna principalización o excusa o justificación referente a la participación de nuestros asambleístas que han sido convocados a la sesión y convocatoria 200. Tenga la bondad. Buenos días, señor presidente, señores asambleístas. Con su autorización, tengo a bien informar que mediante memorándum número ANSUSS 2024-0170M, Quito, 30 de octubre del 2024, para señorita Rebeca Viviana Veloz Ramírez, presidenta de la Asamblea Nacional. Asunto: principalización del asambleísta suplente Daniel Peñaranda. De mi consideración, por medio de la presente, me dirijo a usted para realizar la principalización de mi asambleísta suplente Daniel Eduardo Peñaranda Huele a la sesión 200 de la Comisión de Biodiversidad y Recursos Naturales, convocada para el 31 de octubre del 2024 a las 8. Con sentimientos de distinguida consideración, atentamente, señora Sandra Sofía Sánchez Urgilés, asambleísta. De la misma manera, mediante memorando número ANAFMJ 2024-0149M, Quito, 31 de octubre del 2024, para señorita Rebeca Viviana Veloz Ramírez, presidenta de la Asamblea Nacional. Asunto: justificación inasistencia a sesión de la Comisión de Biodiversidad número 200. De mi consideración, con un cordial y atento saludo me dirijo a usted, estimada señorita presidenta de la Asamblea Nacional, en referencia a la sesión número 200 de la Comisión de Biodiversidad, convocada con fecha 31 de octubre del 2024 a las 8. En este contexto, me permito solicitar se justifique la inexistencia del suscrito por motivos de fuerza mayor debido a que estoy con gastroenteritis, con dolor abdominal, por medio que el médico me recomienda reposo domiciliario, para lo cual adjunto el certificado médico que certifica la solicitud. Agradezco de antemano su atención a la presente, con sentimientos de distinguida consideración. Atentamente, Magíster Milton Javier Aguas Flores, asambleísta. Hasta ahí lo solicitado, señor presidente. Bondad, estimada secretaria, por favor, verifique también si está constando y la delegación, la principalización del compañero Carlos Cuesta y la compañera Triviño, por favor. Señor presidente, tengo a bien certificar que mediante memorando número ANBUJR 2024-0241M de 30 de octubre de 2024, se principalizó al asambleísta Carlos Miguel Cuesta Álvarez. De la misma manera,
mediante memorando número ANMFJ 2024-0140M del 28 de octubre de 2024, se principalizó a la asambleísta Iris Estefanía Triviño Aguayo. Muchas gracias, estimada compañera secretaria. Con esto queremos también agradecerles a ustedes, queridos señores asambleístas, en el orden como establece el artículo 112 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, quedan legalmente posesionados con voz y voto para poder actuar dentro de esta sesión 200 de la Comisión Especializada Permanente de Biodiversidad y Recursos Naturales. Bienvenido, compañero Daniel Peñaranda, también que se principaliza. Gracias por estar acá. De la misma manera, pues a todos los asesores y también a los invitados especiales que van a ser recibidos en Comisión General, les agradecemos por acudir, por estar acá presentes. Muchas gracias. Estimada secretaria, vamos a continuar de la misma manera. Sírvase, por favor, constatar el quórum reglamentario de la comisión para poder instalar. Con su autorización, señor presidente. Asambleísta Aguas Flores Milton Javier. Justificado. Asambleísta Carlos Miguel Cuesta Álvarez. Buenos días, compañera secretaria, compañero presidente, compañeros legisladores y a todos los invitados, bienvenidos. Asambleísta Córdoba Díaz Coms Pascasio. Presente. Asambleísta Mieles Pinargote Simón Bolívar. Asambleísta Iris Estefanía Triviño Aguayo. Buenos días con todos, presente. Asambleísta Daniel Peñaranda Buele. Buenos días, querido presidente, asambleístas, invitados, asesores, presente. Asambleísta Sánchez Sarango Mariuxi Cleopatra. Buenos días con todas y todos, presente. Asambleísta Guido Gilberto Vargas Ocaña. Presente. Asambleísta Wisun Sant Payar Celestino. Presente. Señor presidente, tengo a bien informar que con 7 asambleístas presentes contamos con el quórum legal y reglamentario para iniciar la sesión. Muchísimas gracias, estimada secretaria. Existiendo el quórum reglamentario, declaro instalada la sesión, siendo precisamente las 8 de la mañana con 36 minutos. Tome nota, estimada secretaria, y continuamos con el desarrollo de la misma. De lectura, por favor, al orden del día. Con su autorización, señor presidente. Mediante memorándum número ANCBRN 2024-0520M, Quito, 29 de octubre de 2024, para señor Guido Gilberto Vargas Ocaña, presidente de la Comisión Especializada Permanente de Biodiversidad y Recursos Naturales. Señorita Yadira del Rosario Vallas Uriarte, vicepresidenta de la Comisión Especializada Permanente de Biodiversidad y Recursos Naturales. Señora Sandra Sofía Sánchez Urgiles, asambleísta. Señorita Iris Estefanía Triviño Aguayo, asambleísta principalizada. Señor Milton Javier Aguas Flores, asambleísta. Señor Simón Bolívar Mieles Pinargote, asambleísta. Señorita Mariuxi Cleopatra Sánchez Arango, asambleísta. Señor Coms Pascasio Córdoba Díaz, asambleísta. Señor Payar Celestino Wisun Sant, asambleísta por Morona Santiago. Asunto: convocatoria sesión número 200 CEPBRN 2023-2025. De mi consideración, señoras y señores asambleístas miembros de la Comisión Especializada Permanente de Biodiversidad y Recursos Naturales. Convocatoria sesión número 200 CEPBRN 2023-2025. Por disposición del señor asambleísta Guido Vargas Ocaña, presidente de la Comisión Especializada Permanente de Biodiversidad y Recursos Naturales, y de conformidad con lo previsto en los artículos 27, numerales 1 y 2, y artículo 28, numeral 3 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, en concordancia con el artículo 9, numerales 1 y 2 del Reglamento de las Comisiones Especializadas Permanentes y Ocasionales de la Asamblea Nacional, se convoca a las señoras y señores asambleístas, miembros de esta comisión, a la sesión número 200, CEPBRN 2023-2025, que se realizará el día jueves 31 de octubre a las 8 en modalidad presencial en la sala de comisiones de la comisión ubicada en el 7º piso a la occidental del edificio legislativo de la Asamblea Nacional, Avenida 6 de Diciembre y Piedrahíta del Cantón Quito, provincia de Pichincha, con el objeto de tratar el siguiente orden del día.
En el marco del proceso de legislación contenido en el Plan de Trabajo para el periodo 2023-2025, aprobado por las y los señores comisionados, que tiene por objetivo dar cumplimiento y seguimiento a los proyectos de ley presentados y abocados en esta comisión, se procede a recibir en Comisión General para escuchar los aportes para la elaboración del informe de segundo debate de la Ley Orgánica para la Protección y Defensa de los Animales unificado a los siguientes colectivos y expertos. 1. Señora Nubia Puentes Granados, coordinadora del Consejo Consultivo de Naturaleza y Animales del Distrito Metropolitano de Quito. 2. Abogado Marcelo Cordero, representante del colectivo Todos por los Animales. 3. Doctora Javier Ayala, médico veterinario zootecnista. 4. Ingeniera Graciela Estrada, representante de la Asociación Ecuatoriana de Bienestar Animal. 5. Señora Marisol Molina, representante del sector avícola Unipro. Con sentimientos de distinguida consideración, atentamente, Magíster Héctor Antonio López Cabrera, secretario relator. Hasta ahí la convocatoria, señor presidente. Muchas gracias, estimada secretaria. Está en consideración de cada uno de ustedes la convocatoria. Al no haber objeción a este orden del día, la convocatoria número 200, compañera secretaria, queda aprobada y vamos a iniciar con el primer punto del orden del día, como esté establecido la convocatoria. Tenga la bondad, por favor. Con su autorización, señor presidente. En el marco del proceso de legislación contenido del Plan de Trabajo para el periodo 2023-2025, aprobado por las y los señores comisionados, que tiene por objetivo dar cumplimiento y seguimiento a los proyectos de ley presentados y abocados en esta comisión, se procede a recibir en Comisión General para escuchar los aportes para la elaboración del informe para segundo debate de la Ley Orgánica para la Protección y Defensa de los Animales, unificado a los siguientes colectivos y expertos. Primero, señora Nubia Puentes Granados, coordinadora del Consejo Consultivo de Naturaleza y Animales del Distrito Metropolitano de Quito. Bienvenida, estimada señora Nubia Puentes Granados, a esta Comisión de Biodiversidad y Recursos Naturales. Le agradecemos por su presencia y por estar acá junto a la comisión trabajando, construyendo esta importante ley para el país. Tiene la palabra. Muchísimas gracias. Le recibimos en Comisión General en el orden como establece el artículo 20 del reglamento de las comisiones y por supuesto suspendo la sesión y le recibimos en Comisión General para continuar. Muy buenos días, señor Guido Gilberto Vargas, presidente de la Comisión Especializada Permanente de Biodiversidad y Recursos Naturales. Señorita Magíster Yadira del Rosario Vallas, vicepresidenta de la Comisión Especializada Permanente de Biodiversidad y Recursos Naturales. Señoras y señores asambleístas, señoras y señores presentes. Estamos viviendo tiempos alarmantes por el cambio climático. Se habla ya de que estamos llegando al punto de no retorno. Todos y cada uno de los ciudadanos debemos, con conciencia y compromiso, tomar las acciones necesarias para proteger y preservar el medio ambiente y las especies que lo habitan. La importancia de la promulgación de leyes que protejan fauna y flora se hace vital hoy más que nunca. Estas deben ser justas y equilibradas, deben ser abarcativas y con visión futurista, deben estar acordes con la índole de las multiespecies y la repoblación de nuestro territorio con flora nativa para promover la restauración de la biodiversidad y mitigar los efectos negativos del cambio climático. Desde el Consejo Consultivo de Protección de los Animales y la Naturaleza, hemos analizado el informe para primer debate del proyecto de Ley Orgánica para la Protección y Defensa de los Derechos de los Animales unificado. Consideramos que en su conjunto tiene propuestas en beneficio de los animales. Es importante señalar los principales aspectos que deben ser contenidos para el segundo debate, como terminología. Se hace necesario un capítulo para incorporar conceptualizaciones de terminología utilizada dentro y a lo largo de la presente propuesta de ley, como es el caso de animales vagabundos, titulares de derechos y de deberes, refugios, entre otros. Animales comunitarios. La atención que se brinda a los animales comunitarios revaloriza la solidaridad
empatía y respeto humano con las demás especies. Estos valores se deben reconocer y fomentar dentro de las sociedades, más aún cuando hemos sido nosotros los humanos quienes estamos desplazando el hábitat de la fauna, sea por actividades de deforestación o por extensión de fronteras agrícolas o por la expansión urbana. Al hablar de animales comunitarios, no solamente nos referimos a los animales de compañía que viven, son cuidados y son protegidos en espacios públicos, sino también a la fauna silvestre que ya empieza a desplazarse hacia los espacios urbanos. Por ejemplo, no es de extrañar ver volar sobre los cielos de Quito majestuosas águilas y quilicos que nos ayudan nuevamente a mantener el control poblacional natural de otras especies como las tórtolas y las palomas. Experiencias de otras latitudes nos dan el camino para el asilvestramiento de las ciudades, tanto en flora como en fauna, brindando condiciones óptimas para el desarrollo y mantenimiento de la vida, para una convivencia pacífica interespecies. Eutanasia. Hay dos vertientes de pensamiento claramente expuestas sobre el método de la aplicación de la eutanasia. Es verdad que en los animales llamados de compañía mundialmente hay una sobrepoblación. Esto no lo podemos negar. La misma que debe ser controlada con métodos científicos encaminados sobre todo a la salud reproductiva, es decir, esterilizaciones masivas, gratuitas y sistemáticas, al igual que el control de enfermedades de transmisión sexual, en lugar de aplicar la eutanasia indiscriminada y masiva, lo que envía además un fuerte mensaje de violencia y muerte, en especial a niños y jóvenes. Este mensaje se realimenta a sí mismo en las sociedades antropocéntricas, aumentando los índices de violencia a nivel intrafamiliar y social. Por el contrario, recomendamos se señale en la ley todas aquellas alternativas viables para preservar la vida de los animales. La eutanasia deberá ser aplicada cuando el animal vagabundo, abandonado o perdido presente un estado de salud que no pueda ser solucionado con atención médica, veterinaria, general o especializada. Si en el lapso de 2 semanas no es reclamado el animal por el titular, se procederá a hacer la publicidad para adopción responsable, acogida temporal en refugios o en organizaciones de hecho y de derecho protectoras de animales, hogares temporales o instituciones públicas y privadas, o aplicación de la AER, atrapa, esteriliza y retorna, promoviendo además que la comunidad del entorno los acoja y proteja. La medicina integrativa. Hay una fuerte corriente mundial para tratar problemas de salud desde varias prácticas no consideradas en este proyecto de ley, como es la medicina integrativa, en la que se aplican conocimientos y ciencias alternativas. La medicina integrativa se enmarca dentro del concepto internacionalmente aplicado de One Health, es decir, la complementariedad del ser humano, animales y naturaleza. Un clarísimo ejemplo es el desarrollo de investigación científica de la fitomedicina. Crueldad animal. Una ley sobre los derechos de los animales no debe contemplar ningún nivel de crueldad o maltrato para ninguna especie. Exportación de animales. Es importante contemplar la prohibición y sanciones de la exportación de animales silvestres con el fin de eliminar totalmente el tráfico de especies endémicas. Como dato importante, exponemos textualmente que el tamaño promedio de las poblaciones de una vida silvestre monitoreadas ha sufrido una catastrófica caída del 73% en tan solo 50 años, de 1970 al 2020. Según documenta el informe Planeta Vivo 2024 de la WWF World Wildlife Fund. El informe advierte que a medida que el planeta se acerca a puntos de inflexión peligrosos que plantean graves amenazas para la humanidad,
se requerirá un enorme esfuerzo colectivo durante los próximos 5 años para abordar la doble crisis climática y de la naturaleza. Es de acotar que de este 73% de la caída de población silvestre, el 90% corresponde a Latinoamérica. Le quedan 2 minutos. Participación ciudadana. Encontramos una grave omisión y es respecto al derecho de participación ciudadana de todos y todos los ecuatorianos, derecho inalienable que permite que los ciudadanos participemos activamente en la toma de decisiones para que éstas se transformen en políticas públicas. Consejos consultivos de protección de derechos de naturaleza y animales. Siendo esta propuesta de ley para los derechos de los animales, es recomendable que en los consejos de protección de derechos municipales se conforme con obligatoriedad los consejos consultivos de protección de los derechos de naturaleza y animales. Como coordinadora del Consejo Consultivo de Protección de Naturaleza y Animales, he presentado los aportes y las observaciones más relevantes del informe para que sean considerados a ser incluidos en este proyecto de ley. Agradezco a los señores y señoras asambleístas el habernos permitido participar con nuestras ponencias. Muchas gracias, que tengan un excelente día. Le agradecemos a la participación de la señora Nubia Puentes Granados, quien ha hecho su participación. Le pedimos de manera muy especial también a usted, estimada, para que nos haga llegar la información del aporte que el día de hoy usted acaba de manifestar en esta comisión, por favor, a los correos electrónicos de la Comisión Especializada Permanente de Biodiversidad, que ustedes ya lo conocen, ¿sí? Y si no lo tiene, pues por favor es comisión.biodiversidad@asambleanacional.gov.es. Para todos los participantes recibidos en Comisión General como comparecencias, esa es la metodología del trabajo que desarrollamos. Agradecido por su participación. Estimada secretaria, continuamos por favor con el desarrollo de la convocatoria número 200. Tenga la bondad. La siguiente persona que le vamos a recibir en Comisión General. Señor presidente, recibimos al abogado Marcelo Cordero, representante del colectivo Todos por los Animales. Estamos también de la misma manera al abogado Marcelo Cordero, representante del colectivo Todos por los Animales. Bienvenido, tiene la palabra. Estábamos recibiendo en Comisión General. Ahí está, sí. Buenos días, señor presidente, señora vicepresidenta, miembros de la comisión, personas de los diferentes colectivos y a la ciudadanía que seguramente nos está viendo también a través de la transmisión en vivo. Primeramente, gracias por recibirme por segunda ocasión en esta comisión para tratar el tema de la Ley de Bienestar Animal, en la cual estamos trabajando ya durante varios años. Bien, el tema de la Ley Orgánica de Bienestar Animal presenta grandes complejidades porque está articulado con otros temas que queramos o no son ineludibles, como por ejemplo el tema de la seguridad alimentaria, el tema de la protección de los ecosistemas, el tema del cambio climático. Yo le pasé unas diapositivas por acá, si les tiene. Muchísimas gracias. Bien, primeramente quiero contarles que en Cuenca, y no sé cómo estuvo acá en el Pichincha, pero yo vengo de la ciudad de Cuenca, tuvimos una sequía hidrológica que superó los 105 días. Una situación bastante grave, y ustedes dirán, ¿cómo se conecta esto con el tema de bienestar animal? Cuando la Corte Constitucional emitió la sentencia de caso Mona Estrellita, que es el que nos ha traído aquí por mandato constitucional a conocer y tratar esta ley, habló claramente de la protección de los ecosistemas como un todo, y en los ecosistemas se incluye a los animales humanos y a los animales no humanos, al resto de los componentes de los ecosistemas, como son la naturaleza en la cual se sostiene y se da la vida, así lo dice la sentencia. En este sentido tenemos que entender que una ley que protege a los animales también protege a los ecosistemas y a los pequeños insectos que queramos o no también son parte de esos ecosistemas, como son las abejas, etcétera, que nos ayudan a proteger el equilibrio de la naturaleza. Entonces, cuando estamos hablando de esta ley de bienestar animal, estamos hablando de la seguridad
de que los seres humanos también puedan continuar habitando la Tierra, porque protegerlos y proteger a los ecosistemas nos va a ayudar a que podamos seguir subsistiendo nosotros como seres humanos aquí. Bien, ahora aquí surgen varias cosas. Primeramente, la ley como está planteada en las diferentes propuestas necesita, sin el ánimo de ofender a nadie, ¿no? Porque cada uno ha hecho su proyecto y sus aportes con todo el cariño, me imagino, y con todas las ganas de que tengamos esta ley, pero carece de una estructura que nos permita, desde el punto de vista jurídico como abogado, me permito decirlo, nos permita hacerla manejable para todos los intervinientes en esta ley. Es así que la estructura debe tener algunos capítulos específicos, ¿no? Entre ellos, si me ayuda pasando las diapositivas, entre ellos tenemos los títulos. Yo he puesto algunos como ejemplo, los números en la siguiente. El título 3 yo había puesto infracciones contra los animales, y dentro de este título he determinado varios capítulos, ojalá que se pueda coger así o más o menos así: infracciones contra los animales de la fauna urbana como un capítulo independiente, infracciones contra los animales de la producción y apoyo agrícola, un capítulo independiente también, el capítulo de infracciones contra los animales de la fauna silvestre, infracciones contra los animales de la fauna marítima, infracciones contra los animales de especies protegidas y también infracciones contra los ecosistemas de las especies. ¿Por qué lo he dividido así? Porque es imposible que nosotros, cuando hablamos de la seguridad de los perros y gatos y el resto de animales de la fauna urbana, podamos hablar en los mismos términos de los animales de la producción agrícola. Y ojo, no quiero decir que ellos no tienen derechos. Tenemos que ponernos en la mente el chip de que estos animales de la industria, que han sido cometidos en máquinas para fabricar carne y fabricar huevos y fabricar subproductos, estos animales están dando su vida para que los seres humanos podamos alimentarnos, y son tratados sin ningún tipo de ética, sin ningún tipo de respeto, como si fueran desechos, como si fueran máquinas, al punto que hablamos constantemente de mecanismos para mejorar la producción de la carne y nunca hablamos del ganado de producción de carne. Hablamos de los mecanismos para mejorar la producción de los huevos, pero no hablamos de la protección de las aves o de las aves que producen los huevos. Entonces simplemente lo vemos como máquinas, parte de la maquinaria industrializada de producción. Constantemente se fomenta en los medios de comunicación que los seres humanos debemos comer todos los días carne, en el desayuno atún, tocino, en el almuerzo carne, en la noche pollo, todos los días, 3 veces al día, y eso no es así. Si nos vamos al campo, las personas en el campo comen 3 o 4 veces al día carne. Y vaya a ver usted a las personas en el campo en qué estado están. Veamos las tasas de incidencia de cáncer en la ciudad versus las tasas de incidencia de cáncer en el campo. Están completamente relacionadas con la forma en la que se trata a los animales, llenándoles de antibióticos, llenándoles de hormonas para acelerar su producción y crecimiento y su rentabilidad dentro de la industria. Señor presidente de la comisión, señores asambleístas, yo quiero recordarles que la Corte Constitucional mandó a hacer una ley de bienestar animal, no una ley de bienestar de la producción agrícola o de la producción de la industria de la carne o de los derivados de la carne o de los derivados de los animales. En las sesiones en las que he estado y en las que puedo observar, siempre veo a las personas de la industria de la carne y de los huevos y de los derivados de los productos aquí sentados, y sí, tienen todo el derecho de proteger sus intereses. Sin embargo, de ello, lo que nos trajo aquí es un mandato constitucional para crear una ley de bienestar animal. Sé que la Comisión de Seguridad Alimentaria está trabajando en una ley de fomento y reactivación de la producción del sector agrícola. Me parece que tiene un nombre más largo. También me permitieron dar mi ponencia hace más o menos un mes, que una sesión en territorio que fue en la ciudad de Cuenca, y también hablé en este sentido, y les vuelvo a decir, y estuve allí hablando con los campesinos que fueron y los productores, porque la producción de carne, de leche, de huevos en el área del agro es una producción amigable y con respeto, en la cual los campesinos respetan a sus animales y los tratan con cariño y los tratan como si fueran seres sintientes, que es lo que son, y no como los trata la industria. Y en este sentido creo que sí debemos proteger también al agro con esta ley, pero no necesariamente pensar que los animales son parte de una industria
que lo único que hace es de alguna manera enriquecer los bolsillos con publicidad bombardeada a las personas para que lo consuman constantemente y también con una forma de trato prácticamente inhumano a los animales. En este sentido se conecta, señor presidente de la comisión y señores asambleístas, el tema de los camales clandestinos. No sé cómo está aquí en Quito, cómo está en el resto del país. En Cuenca tenemos un problema grave de camales clandestinos. Para quienes deseen entrar a mi Facebook pueden hacerlo y buscar allí camales clandestinos en la búsqueda y van a ver cómo llegan los cerdos a los camales en camiones y los lanzan desde el segundo piso de camión y se rompen las piernas. Y cuando yo me he bajado a reclamar y decir, ¿qué te pasa? Pues lo que me dicen es, igual les vamos a sacrificar en 5 minutos. ¿Qué clase de ética es esa? ¿Qué clase de seres humanos somos? Este es el momento en el cual estamos creando una ley que va a hacer la diferencia. Igual que tuvimos una constitución hace años que hizo una diferencia como ecuatorianos, como país, ustedes como asambleístas, esta ley con seguridad va a marcar una diferencia si la hacemos bien. Si es que la hacemos desde el punto de vista que debemos hacerla, si es que cumplimos la sentencia constitucional que se nos mandó a hacer. De la misma manera, con las gallinas, la producción de las gallinas de la industria de huevos son gallinas que cuando salen de sus jaulas simplemente no saben pararse porque han pasado sentadas su tiempo de vida de producción y cuando salen de las jaulas, y ustedes pueden buscar, no es una exageración, está en el internet, en todo lado lo pueden buscar, salen de las jaulas y estas gallinas simplemente no pueden pararse porque no pudieron caminar, porque sus músculos se atrofiaron. ¿Qué clase de seres humanos somos? Continuemos, por favor, con el tema de la estructura. En un siguiente título hablamos de las sanciones y nuevamente dentro de las sanciones debemos dividirlas para que las sanciones contra los animales de la fauna urbana no se crucen con los animales de producción agrícola, con las sanciones contra animales de la fauna silvestre, de la fauna marítima, etcétera, con los que habíamos propuesto. Es importante que separemos muy bien los capítulos y los títulos para que podamos hacer una legislación en la cual no se crucen los intereses de las industrias con los intereses de quienes trabajamos por el bienestar animal. También es importante que dejemos en claro el tema de la eutanasia. Ojalá no me estoy extendiendo demasiado, pero son 4 puntos más y terminamos. Sobre el tema de la eutanasia, debo dejar en claro que... Un minuto le queda, doctor. No me maten. Ya, me voy a apurar. El tema de la eutanasia debe dejarse muy en claro. En la reforma que se propuso nuevamente por diferentes organizaciones, se deja abierto que posteriormente en un reglamento se pueda plantear el tema de la eutanasia en refugios, en albergues, por temas de control poblacional, etcétera. Esto no debe quedar abierto, señores asambleístas. Como ustedes saben, la norma cuando es de carácter prohibitivo, simplemente ya no existen opciones para, pero cuando deja abierto, en un reglamento se lo puede hacer. Entonces es necesario que se deje en claro que no se puede realizar la eutanasia en caso de manejo en refugios, en caso de control poblacional, en casos que no sean los estrictamente necesarios, cuando existan enfermedades de transmisión zoonótica graves, no simples, sino graves, cuando existan problemas de manejo graves de los animales. Sí, eso debe quedar expreso en la ley para que no quede a la voz del carnaval luego. Lo mismo con la fauna silvestre y exótica. Se proponía por ahí que se pueda realizar eutanasia a los animales de la fauna silvestre y exótica cuando sean decomisados. Eso no debe pasar. Por ese motivo no se puede tener estos animales porque son especies protegidas. No vamos a dejar que como ya les decomisamos, entonces les sacrificamos. Jamás debería pasar eso. Es una contraposición del objeto de lo que queremos lograr con esta norma. Y tenía algunos puntos más, pero les voy a pedir este último que me dejen exponer, el tema de las vedas reproductivas. Ningún gobierno, ni los gobiernos nacionales, ni provinciales, ni los gobiernos locales, ni los regionales, compran perros o gatos para soltarlos en las calles. Así que no son los responsables de los perros y gatos que están en las calles, eso es claro. Son los ciudadanos y ellos deben tener sanciones duras quienes abandonan a los animales. Pero el gobierno tiene su parte. Deben existir vedas reproductivas. Que se prohíba la reproducción de animales para comercializarlos por unos tantos años, igual que se hace con el cangrejo, es la situación inversa. En el caso del cangrejo se lo hace para que exista una población necesaria para cubrir las necesidades y en este caso para reducir las poblaciones. Esta veda debe poder ser, si le pasa la diapositiva, debe poder ser realizada a nivel nacional, provincial o local, de acuerdo a los requerimientos que haya. Por ejemplo, sé que en Quito existen alrededor de 230,000 animales en estado de calle, en Cuenca, en el Azuay teníamos como 40,000 que se consideraba que existen,
Y si no se establecen estas vedas reproductivas, simplemente no vamos a lograr que la población de animales se reduzca nunca. No podemos poner los intereses de los comercializadores de animales por encima de los intereses del gobierno y de la ciudadanía del bienestar animal. Y por último, el tema de los animales pitbull, estos animales peligrosos. Existe un acuerdo que es el Acuerdo Interministerial 116 entre el Ministerio del Ambiente y el Ministerio de Agricultura, un acuerdo que simplemente no es tomado en cuenta. Este reglamento o acuerdo interministerial prohíbe la reproducción indiscriminada de estos animales que lamentablemente son criados para realizar peleas de perros, para realizar un negocio terrible que hace algunos años se evidenció cuando el alcalde de esta ciudad de ese momento hizo una investigación y la expuso, en la cual habían complicidades en aeropuertos, complicidades en universidades, etcétera. Tomar en cuenta esto porque no está bien tratado en la ley también. Yo voy a enviar mis aportes también al correo para que puedan ser tomados en cuenta y les pido por favor expresamente que me sigan invitando a las sesiones para traer un poquito también de la visión desde el sur del Ecuador de lo que tenemos que hacer en el bienestar animal. Gracias por permitirme extenderme un par de minutos. Sí, le hemos dejado que haga la exposición completa. Sí, muchas gracias, doctor Marcelo Cordero, representante del colectivo Todos por los Animales. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Por favor, señores legisladores, tiene la palabra el señor asambleísta Huizún. Por favor, retomamos la sesión y considero que el señor Huizún va a este momento a hacer uso de la palabra. Bueno, yo quiero simplemente, señor presidente, saludando a todos los presentes. Más que una pregunta, una reflexión rapidísima sobre este tema. Uniendo la primera intervención y esta intervención, ¿no? Como ustedes sabrán, yo vengo del pueblo Shuar y para nosotros, para pueblos y nacionalidades, esta relación especial entre la naturaleza, los animales y todo lo demás, creo como que la sociedad capitalista recién se da cuenta que efectivamente nosotros, lo voy a decir en términos, los humanos somos los bichos raros que hemos exterminado prácticamente, estamos exterminando lo poco que nos queda. Por eso la relación especial entre, decir, la tierra, la madre naturaleza, algunos le llaman Pachamama, nosotros los Shuar decimos nunca y nunca, nuestra vida, nuestra tierra. Tenemos una especie de una cosmovisión absolutamente diferente. Hay unas frases interesantes que muchas veces lo repiten, ¿no? Esto de que, más o menos en el sentido de que los humanos, cuando no tengamos un árbol, cuando nos quede el último pez, que cuando nos quede últimos animales o que hemos utilizado de manera indiscriminada, nos daremos cuenta que no vale nuestra vida sin la madre naturaleza. Así que es importante estas reflexiones que están haciendo y la idea de que efectivamente cómo encontrar ese equilibrio que en este momento tenemos una dicotomía entre la vida, la naturaleza y el capital. La monetización de todo lo que vemos en la naturaleza justamente nos ha llevado a esta situación. Y vale la pena reconocer las iniciativas de los colectivos, el esfuerzo que hacen estas iniciativas ciudadanas, que muchas veces no son consideradas como válidas. Creo que vale la pena unir esos esfuerzos que también desde los movimientos sociales, desde los movimientos de grupos como pueblos y nacionalidades, en nuestro caso, en la Amazonía, por ejemplo, el pueblo Shuar ha venido luchando en mi cantón Taisha precisamente para proteger lo último que nos queda a la naturaleza, para que no siga extendiéndose la industria extractivista como el petróleo, la minería. Pero llega la carretera o se empieza a extender las vías de comunicación como las carreteras, que son la entrada precisamente de esto de que ya se empiece a monetizar, repito, la venta de la madera, la venta de la fauna silvestre, de la carne silvestre. Claro, y son penalizados los que de pronto de nuestra propia práctica de la cacería, que tiene otra connotación. Por eso, hablando ya de nuestra cultura, los verdaderos cazadores antiguamente oraban, pedían permiso a la naturaleza para cazar, ¿no? Por ejemplo, los perros. No es que se tenía o se tiene los perros por tener. Todo hay una cosmovisión, pero eso no ha sido considerada, repito, por el tema del capitalismo
el mercado sigue presionando para que efectivamente los pocos recursos que nos quedan se siga utilizando indiscriminadamente. Haremos el mejor esfuerzo que estos aportes efectivamente puedan reflejarse en esta normativa que esperamos que sea de utilidad en este caso, para nuestro Ecuador, que es plurinacional, y efectivamente esta perspectiva pluralista de entender que la humanidad no existe sola, necesitamos de todos estos elementos para que nuestra vida realmente tenga sentido. Nada más de ese comentario y agradecer por los aportes que están haciendo en esta construcción de la ley. Gracias, compañero Celestino Huizún, desde Morona, Santiago. Un comentario del día a día del sector de los pueblos y nacionalidades en la Amazonía, en el país. Como usted bien lo decía, en el campo es otra. El trato a los animales en el otra campo forma, es diferente. otra convivencia social, y eso lo sabemos. Así que le damos la palabra al compañero Carlos Cuesta, asambleísta por Santo Domingo. Tiene la palabra. Doctor Marcelo Cordero, si bien es cierto, acogiendo, se habla de que ha habido puntos de vista en los cuales muchos colectivos y también representantes se habla de tal vez la injerencia del ser humano en el trato no adecuado. Yo soy muy creyente de que los seres humanos, como creación divina de Dios, y también los animales, hacemos las cosas para hacer el bien. Si en el camino se representa el mal, pero pienso que el bien es más grande que el mal. Y entiendo que cualquier ser humano que actúe en función de este ataque no adecuado a los animales, tal vez es por desconocimiento, y me mantengo en ello. Y quisiera consultarle a usted, justamente en esta reproducción que se encarga del proceso de alimentación a los seres humanos, hay un trato el cual usted lo ha clasificado a esto del trato de la carne. ¿Existe algún control, algún comité ético para que ese acto tal vez inadecuado que lo ejecuta algún servidor de la empresa privada, lo está haciendo de una manera inadecuada y lo desconoce? ¿Cómo se va a hacer la mejora ante ese tema? Eso nomás mi pregunta, estimado doctor Marcelo Cordero. Muchas gracias, señor asambleísta. Yo quiero contarle que lamentablemente no existen comités de ético para las industrias de producción alimentaria basadas, producción digo porque son en realidad industrias de fabricación de carne, de huevos, de derivados. No existe un comité de ética que regule actualmente dicha producción o que controle a los productores de una manera adecuada en cuanto al manejo ético a lo largo de la vida de estos animales. Estos animales son simplemente vistos como objetos, como bienes de producción, no como seres sintientes. Y esto ha causado que lamentablemente se desnaturalice el objetivo de la llamada seguridad alimentaria a nivel mundial. Imagínense usted, señor asambleísta y señores asambleístas, que el 70% de los granos que son producidos en el mundo, el 70% de los granos, de la soya, de todos los granos que hay, son para alimentar ganado, para que la industria de la carne pueda vender su carne. El 36% de los gases de efecto invernadero que se producen en el mundo, los que están causando el calentamiento global, provienen de la industria de la carne, de las vacas. Ese gas que ellas liberan al ambiente y que se libera durante la producción. Entonces, está completamente conectado el calentamiento global con el maltrato a los animales. Ahora, para hacer una producción mejorada, algunos científicos, yo no sé si son nazis o no sé qué les pasa, ahora han implementado un dispositivo que se pone encima de las vacas, que es una bolsa, y la conectan al estómago, haciéndoles un hueco a las vacas para recolectar ese gas, para que sea útil en la misma industria y tengan que gastar menos energía. Entonces no existen comités de ética. Esto es una orgía prácticamente, señores asambleístas. Hay un descontrol, un irrespeto, un nada hacia la vida. Bueno, le agradecemos por su comentario. Estamos construyendo la ley. Muchas gracias. Y es importante escuchar a todos porque el país es diverso. Su aporte para nosotros es brillante, como también el aporte del sector más humilde, que no tiene quizá el tercer grado de educación, hoy inicial básica, lo que vive en el campo. Lo que decía Celestino, y tomo el nombre de este hombre, porque en realidad ellos representan a las nacionalidades. Mire qué difícil es
vivir en Ispingo, Tambocoche, en Tiputini, en donde la gente vive de la caza y la pesca. Entonces, todo esto es tan distinto vivir en Cuenca que vivir en ese tipo Así de es, la realidad sí, territorial. la realidad territorial, incluso de regiones. Entonces, todo esto nosotros tenemos que ser muy respetuosos al tratamiento de todo esto. Sí. Y una ley que tenemos que, al final, tomar la decisión. Y eso es lo que estamos haciendo acá, responsablemente esta comisión. Nosotros, yo al menos no soy empresario, no soy dueño de 200, 300 cabezas de res. Gracias a Dios. Sí, vea, no tengo ni un gato, no tengo ni un perro. Ya, le vamos a traer un ¿Sabe por perrito qué? que adopte ya. Mire, en la siguiente ¿por qué? sesión. Para que usted tenga una idea, que yo no tengo en este momento ningún compromiso, ni creo que mis compañeros un compromiso con los sectores de los animalistas, de los sectores sociales, sino nosotros tenemos un compromiso con todo el Ecuador de construir una norma que vaya en beneficio de todos. Así es. Y eso es digno de decirle porque nuestro trabajo en la vida normal es otro eje importante que nos dedicamos a trabajar en el transporte, en otros sectores, pero También. respetamos igual que a los demás. Entonces le agradecemos. Muchísimas gracias. Y gracias Estimada secretaria, el por tiempo. favor, se ha concluido ya las preguntas por parte de los señores legisladores y también la Comisión General al representante de la provincia de Azuay. Tiene la palabra, por favor, la siguiente participación. Señor presidente, recibimos al doctor Javier Ayala, médico veterinario zootecnista. Bienvenido, se encuentra, por favor, el doctor Javier Ayala, médico veterinario. La Comisión Especializada Permanente de Biodiversidad y Recursos Naturales en el uso de las atribuciones que confiere exactamente el artículo 20 del reglamento de comisiones, le recibe y la comisión en este momento se declara en comisión general. Suspendo, señorita secretaria, para continuar con las comisiones. ¿Cómo está? Muy buenas. Muy buenas. Agradezco por la invitación. Buenos días a todo el comité, a los señores asambleístas. Para mí es un honor pertenecer a este miembro para tratar estos temas tan importantes, tanto para la biodiversidad y para la humanidad. Recordemos que de la biodiversidad depende la humanidad, ¿no? Hay un movimiento muy importante en el mundo, esto nace en Italia, por el alto consumo de carne. Carlo Petrini es el fundador de Slow Food y de una universidad que se llama UNIS, Universidad de Ciencias Gastronómicas de Polenzo, que él promueve alimentos buenos, limpios y justos, ¿no? Buenos para el consumidor, limpios para el planeta y justos para quienes los producimos. Mi nombre es Javier Ayala, soy médico veterinario, productor y empresario de carne. Mi industria trata sobre todo el rescate de recursos genéticos locales aquí en el país, como es el cuy y el cerdo negro, que son recursos que tenemos aquí en el Ecuador. Pongamos las diapositivas, por favor. La siguiente. Bueno, algo muy importante que quisiera detallar en esta reunión es que nos enfoquemos mucho en lo que son los recursos, lo que es el producto y lo que es el territorio. De esto va a depender, como les digo, tanto la economía y el futuro de una humanidad. Creo que la coexistencia es lo más importante al tratar en estos ciertos temas. Cuando tenemos una coexistencia entre animal y humano, tenemos un desarrollo productivo consciente, ¿no? En la primera diapositiva lo que podemos ver es un ingeniero agrónomo y chef, que es reconocido por uno de los restaurantes más reconocidos en el mundo, que se llama Bodega El Capricho. Lo que hace es rescatar un recurso zoogenético local de su territorio, que es la vaca rubia gallega. Cuando decimos recursos zoogenéticos locales, al igual que los recursos fitogenéticos locales, hablamos sobre la riqueza
la biodiversidad de cada territorio. Zoogenéticos viene a ser de parte de animales y fitogenéticos de plantas. Ecuador es rico en este tipo de productos como el cuy, el cerdo negro. En el oriente podemos encontrar, en la Amazonía podemos encontrar lo que es el paiche y diferentes ciertos tipos de animales. En fitogenéticos, Ecuador tiene el cacao que ya se ha registrado como un producto propio de nuestro país, ¿no? Entonces, Jorge Gordón, un defensor de estos recursos que ha desarrollado para su país, al igual que en su territorio propio en León, en España, protegiendo estas razas locales con un bienestar propio y bien merecido del animal, ¿no? Pongamos la siguiente diapositiva. Recordemos, como les había dicho, recurso, producto y territorio. Ahora vamos a hablar un poquito del producto. El producto, al igual que el queso Manaba, que es muy reconocido acá en el país, depende de una economía muy interesante. Los productos de igual manera en frutas, hay un montón de frutas aquí propias de nuestro país, ¿no? En el mundo, uno de los productos más reconocidos vendría a ser un jamón serrano. La historia de este jamón serrano es increíble analizar desde la perspectiva, desde la domesticación animal y cómo ha sido el transcurso evolutivo. Todo viene desde Asia, un cerdo se estaciona en una zona ibérica esperando que una bellota caiga y simplemente come. Luego empieza una conquista o un acercamiento más a la parte latinoamericana donde vienen españoles a dirigir a un cierto tipo de coexistencia y coevolución, ¿no? Y llegan estos mismos cerdos a nuestro territorio ecuatoriano, que ahora son cerdos de montaña, cerdos negros, que tienen cierta denominación y parentesco genético a esta misma especie, ¿no? Sigamos. Y un territorio que simplemente se transforma en un plato gastronómico para todo país, para todo territorio, ¿no? Aquí tenemos el hornado, tenemos el cuy, tenemos ciertos tipos de preparaciones ricas. Recientemente fuimos declarados por la UNESCO un territorio gastronómico en la parte de Manabí. También se está desarrollando una participación que ayudará a la economía ecuatoriana para este tipo de actividades, ¿no? Siguiente. Y ahora hablando de Ecuador, si nosotros tomamos estos puntos de recursos, productos y territorios, nuestra economía, nuestro territorio y nuestros recursos deberían ser protegidos en estos aspectos. Pongamos la siguiente, por favor. Ahora, si nos ponemos a analizar, este ha sido un poco de mi trabajo que he realizado. Tenemos un cangrejo azul, hablamos de vedas, pero no hablamos de recursos. No hablamos de buenos sistemas de faenamiento de estos animales. El 30%, el 36% de la carne que solo se consume en Quito, en el 2017 se hablaba que viene de camales clandestinos, pero no tenemos esa conciencia de nosotros mismos como consumidores, saber de dónde viene nuestro consumo. Pero sí podemos saber qué producto y qué territorios propios los están produciendo. Tenemos, como les hablaba, el cerdo negro, donde parte de la seguridad alimentaria depende de estos recursos, ¿no? Generalmente estos cerdos se encuentran en zonas vulnerables de la parte de seguridad alimentaria. El cuy, bueno, ¿quién no conoce el cuy, no? Tiene tantos términos desde usos para medicina ancestral, ¿no? La raza Pisán, un recurso propio que lamentablemente no se convalidó o no se certificó como una raza ecuatoriana, sino como un recurso ya colombiano. Búfalos, mucha gente no sabe que tenemos búfalos en el Ecuador, una raza asiática. Y en Galápagos trabajé mucho para embarcaciones de turismo, trabajando para la calidad de la carne y descubrí este tipo de proteína que vendría a ser el brujo, un pescado muy, muy interesante. Sigamos. Estas son fotografías de los animales propios de aquí en Ecuador. La siguiente. Y estas son las fotografías que tengo dentro de mi trabajo. Ahí está bien. Bueno, denme un segundito. Ya. He preparado un texto para poderles leer un poco sobre lo que vamos a tratar.
es muy importante, como les había dicho, darles esta introducción de entender lo que es el recurso, el producto y el territorio, lo más importante que tenemos aquí en nuestro país y en el Ecuador. Hemos compartido una larga historia coevolutiva humano-animal, que a lo largo de la historia nos hace plantear preguntas para la coexistencia. ¿Cuál es el lugar del animal en la teoría social actual? ¿Cómo las prácticas socioculturales emergen de las relaciones entre múltiples especies? ¿Qué historias han llevado a la extinción de formas de vida animal y la instauración de nuevos escenarios de precariedad? ¿Qué preguntas son pertinentes para llevar a cabo una investigación social que considere relevante la capacidad de respuesta de los animales? Y por último, ¿qué prácticas de cuidado y formas de obligación ético-políticas son pertinentes para un mundo en proceso de extinción? Hasta el día de hoy, los mundos animales forman parte de nuestra existencia cotidiana. Escenarios tales como la extinción de especies como el jaguar, el manatí en la Amazonía, las prácticas de conservación de especies in situ y ex situ, el manejo chamanista, que todos los conocemos, del mundo, las controversias en torno a la industria de la carne, las prácticas del bienestar animal propias de los zoológicos, el cuidado de animales domésticos, el uso de diferentes tipos de organismos para la investigación científica, el uso de la ganadería como práctica extractiva y ligada al monopolio de tendencias de tierra, entre otros, ilustran dicha a veces olvidada o dada cohabitación. O deberíamos decir la forma de vida y de relacionarse con el mundo de las sociedades contemporáneas, que supone el olvido de nuestro existir en simbiosis, es decir, multidireccionalmente implicadas a máquinas, animales, atmósferas y suelos. Y más que como resumen es la coexistencia. Si ustedes llegan a sus casas, a sus niños más o menos de unos 10 años, o les pregunto a los que no estamos tan ligados a la parte agrícola. Le queda un minuto, por favor. Sí, preguntemos a nuestros niños y digamos qué color son las vacas. Ellos van a responder color blanco y negro. Pero hemos perdido en una década, hemos perdido alrededor de 100 razas locales. 100 razas locales, solo en una década. Y tenemos alrededor de 1000 razas bovinas, hablando especialmente de razas bovinas. Entonces les invito a, más que nada, tener conciencia de lo que es la coexistencia antes de tratar temas que involucran más hacia un punto de vista que no es arraigado a la parte agrícola. Tenemos muchos temas más que debemos tratar y bueno, eso sería parte de compartir mi opinión. Muchísimas gracias. Le agradecemos a usted, señor doctor Javier Ayala, por favor. Muchas gracias por asistir y también ser parte de la Comisión General. Gracias, estimada secretaria. No sé si tiene alguna pregunta, los compañeros comisionados, por favor. No existe ninguna solicitud de palabra, no existe ninguna interrogante. Tenga la bondad, por favor, estimada secretaria. Vamos a continuar con el desarrollo. Muchas gracias, doctor. La siguiente personalidad. Señor presidente, recibimos a la ingeniera Graciela Estrada, representante de la Asociación Ecuatoriana de Bienestar Animal. Bienvenida, la ingeniera Graciela Estrada, representante de la Asociación Ecuatoriana de Bienestar Animal. La Comisión de Biodiversidad le da la bienvenida y le recibe en Comisión General. Ahí, ya. Buenos días, muchas gracias. Solo una aclaración, soy médico veterinaria, no ingeniera. Buen día, señor asambleísta Guido Vargas, señores asambleístas, señora Yaidra Bayas, Sandra Sánchez, Iris Triviño, Milton Aguas, Simón Nieles, Mariuxi Sánchez, Coms Córdoba, Payar Wisum, perdón, y a Wisun, y a todos los visitantes y ciudadanos que nos están escuchando. Bueno, el hecho de ser médico veterinaria hace que
pueda validar, digamos, de alguna manera los conceptos científicos del bienestar animal, no solamente la parte como conmovedora o la parte sentimental del bienestar, sino que mi objetivo ahora va a ser como mostrar algunos parámetros y justo tal vez como complementando lo que decía el doctor Javier, que hay que tomar en cuenta para esa convivencia que tenemos los humanos con los animales dentro del ambiente. Y también debemos pensar que no todos los animales son los perros y los gatos, sino también los que están en el campo, en las crianzas y los que están en las zonas silvestres igualmente. También creo que nosotros, los humanos, por el hecho mismo de que somos una especie o que hemos abarcado, digamos, hartos ámbitos en la naturaleza y ahora en las ciudades, tenemos la obligación moral y tal vez ahí lo que decía el abogado hace un rato, la parte ética, acerca de no solamente pensar en los animales como ellos aparte, sino nosotros los humanos igual. En cuanto a la seguridad y soberanía alimentaria, hay que tomar en cuenta que la población ecuatoriana no son solamente personas, digamos, de edad adulta que tal vez no necesitamos ciertos nutrientes, tal vez, sino que tenemos problemas serios de desnutrición infantil, en donde lo que decía tal vez en el campo, no es que comen carne todos los días a toda hora, la gente pobre no tiene acceso a comer carne. Es más, con suerte, a veces, y hay estudios científicos al respecto, que llegan a poder comer un huevo a la semana y que transan su pequeña producción de huevos por fideos o por cosas que son carbohidratos que normalmente en volumen alcanzan a ser mayores, pero no son buenos nutrientes para las personas. Entonces, sí me parece que es importante que podamos hacer o crear una ley que piense, ojalá, lo que usted decía, señor presidente, que sea que beneficie a la mayoría. A todos ponerles felices no se va a poder, pero sí que pensemos en la mayoría. Y la mayoría también son estos niños, también son las personas de la tercera edad que necesitan o que deben tener acceso a la proteína de origen animal, pero siempre con un trato digno. Ahora, o con un trato humanitario, mejor es la palabra. Ahora sí también es verdad lo que el promotor, digamos, o el motor de toda esta creación de la ley fue la sentencia de la monaestrellita y todos los conflictos que hubieron al respecto. Y por eso mismo también me ofrezco a dar y mandar mi matriz corregida, digamos, de algunos, o sea, de varios aspectos que todavía he pulido en cuanto a términos y conceptos desde la parte como técnica científica, no solamente como desde mi criterio como persona, sino validado con ciencia detrás. Y sí es importante que hagamos una diferencia en conceptos, por ejemplo, como el de la eutanasia. La eutanasia hace referencia al proceso, eu significa bueno, y thanatos, muerte. Entonces hace referencia a un proceso de buena muerte, pero siempre respaldado de un profesional detrás. Entonces, ¿cuál es el profesional que sabe cuál va a ser la buena muerte del animal? El médico o la médico veterinario, ¿no es cierto? O veterinario. Así es que es importante que también se conozca que la eutanasia ha sido súper estudiada porque es un tema controversial. Hay guías internacionales, hay una guía humanitaria creada en Estados Unidos justo que hace un desglose de cómo debe ser esa buena muerte y siempre hace referencia a que debe ser hecha por un médico o hombre o mujer, veterinario, veterinaria, ¿cierto? Hay que hacer la diferencia con lo que hablaba también un poco Javier del faenamiento de los animales. La eutanasia no tiene nada que ver con el faenamiento hace referencia al proceso de muerte, sí, pero dentro de un contexto de obtención o de que sea una buena muerte, sí, que sea una muerte humanitaria,
pero para que ese producto o esa carne de ese animal sea consumido. La diferencia que vamos a tener o que deberíamos tener éticamente hablando es que en la eutanasia vamos a utilizar productos químicos para que el animal de a poco vaya perdiendo la conciencia y las funciones vitales, y en el caso del faenamiento tiene que ser rápido, efectivo, y con eso nos aseguramos de que el animal muera sin dolor y sin sufrimiento. Ahora que se dan estas prácticas en el día a día de trato no humanitario con los animales, es cierto, pero no es una ley, tal vez no va a poder obligar a la gente a que trate bien a los animales. Eso es parte de la educación y tal vez dentro de la estructura que está en esta ley tiene ese propósito, quiere como que eduquemos y que se incluya dentro de los currículums de las colegios y universidades el tener bien a los animales, pero creo que eso no es materia competente de esta ley como tal, sino que tal vez se debería hacer una comisión o un grupo de trabajo también con el Ministerio de Educación para tal vez aunar esfuerzos con las entidades educativas y se puedan hacer planes de educación para un mejor vínculo con los animales. Tengo un montón de artículos que se propone que se mejoren. Uno de esos también es el de los animales de trabajo que nadie menciona demasiado. No sé, tal vez en el Oriente ocupan también harto a los animales como animales de trabajo, ¿cierto? Y es como los caballos más o las mulas también. Y en esta ley se les ha nombrado, pero así muy someramente también. Entonces, me permito comentarles, soy la representante en Iberoamérica de Ecuador para como el grupo de asociaciones, se me fue el nombre técnico, pero hemos creado en Iberoamérica un decálogo de bienestar en equidos de trabajo específicamente. Entonces, también lo voy a dejar a disposición para incluirlo dentro de la ley. Y como lo he dicho también las otras veces que me han invitado, siempre estoy dispuesta a colaborar, sobre todo desde la parte educativa, a una mejor, a promover lo que es realmente el bienestar y no el extremo de un lado o del otro lado, sino el bienestar animal basado en ciencia. Muchísimas gracias por la invitación. Muchísimas gracias, doctora Graciela Estrada, representante de la Asociación Ecuatoriana de Bienestar Animal. ¿Alguien tiene la palabra, por favor? El compañero Carlos Cuesta tiene la palabra, por favor. Retomando la sesión, estimada secretaria. Estimada Graciela, representante de la Asociación Ecuatoriana de Bienestar Animal, dentro de este diálogo abierto que hemos tenido con la ciudadanía, grupos y representantes, tanto defensores de los animales, se ha hablado mucho de la coexistencia que debemos tener en este equilibrio social, el entender la vivencia del ser humano junto con el trato a los animales, que ha sido un poco lo que ha ocasionado tal vez una intervención de muchas personas tal vez equivocada, a que el trato que les damos a los animales por parte de algunos sectores equivocados o el trato no adecuado. Sigo insistiendo que el ser humano está creado desde un principio a hacer el bien. Mi pregunta es, bajo este esquema que usted tiene todo el conocimiento, la comunicación a este proceso del buen trato, ¿cómo ustedes lo tienen dentro de su organización? Si la organización tiene un apoyo estatal o tiene un apoyo particular para que la comunicación, que es tan necesaria y que entendamos los seres humanos que hemos venido al mundo a hacer un bien común, y este bien común se traduce primeramente entre nosotros y también a los animales, si existe. Porque si no, al no existir esto, sí es necesario que se siga fortaleciendo para que el ser humano que vino a hacer el bien no se equivoque en este trato inadecuado, como ya lo hemos especificado aquí por medio de los técnicos que se han presentado,
que hay diversos tipos de animales, tanto para el consumo, para el trato de convivencia, pero es eso, ¿existe comunicación de este trato a la ciudadanía? Muchas gracias. Gracias, asambleísta. A ver, la idea de la asociación es difundir el trato humanitario de los animales. Tenemos una página web, hemos trabajado haciendo charlas, somos una asociación relativamente nueva, entonces estamos empezando, pero también nos hemos asociado, digamos, con universidades y dentro de esas universidades hemos hecho charlas y en fin, pero sí es importante que cada vez se vaya difundiendo mejor el tema de bienestar animal, los conceptos reales, porque como usted dice, las personas de naturaleza no queremos hacer el mal a los animales, porque desde todos los aspectos, pensando en que muchos tenemos animales de compañía y convivimos muy de cerca con ellos, hasta las personas que trabajan con animales, todos tenemos un vínculo con ellos. No es siempre esa relación que se da a conocer desde ciertos ámbitos de que siempre les tratamos mal. Pasa también que si es posible mejorar el trato de los animales, por supuesto, es una de los objetivos que tenemos como asociación. La idea es que podamos, por ejemplo, en algún momento llegar a garantizar de alguna manera, por ejemplo, como con certificaciones, de que los animales tienen un buen trato y ese buen trato está incluido dentro de las certificaciones de bienestar animal. Y solo para terminar, esas certificaciones están validadas internacionalmente, son protocolos establecidos que estas validaciones están respaldadas por estudios científicos que han sido replicados en varias partes del mundo. Entonces, no es algo que uno puede decir, bueno, es que a mí me parece, yo siento que no. Tengo aquí los números que me están indicando que estos animales tienen tal nivel de bienestar y ahora se habla de diferentes niveles de bienestar con el objetivo de seguir mejorando cada vez esos estados, ya sea en la producción, ya sea en animales de compañía, y a diferencia de lo que muchos creen, por ejemplo, en los albergues, que dicen, bueno, un albergue es un lugar de acogida para los pobres perros que no tienen hogar. A veces no están tan bien en esos albergues, sufren muchísimo esos animales solamente con el hecho de que cada vez van entrando más porque no salen tantos como entran. Y la idea de nosotros como asociación es enseñar a la comunidad de que el tener un animal es más que solamente un gusto o una necesidad temporal, sino que es una responsabilidad, sea en animal de compañía, ¿no es cierto? O sea, en un animal, lo que decía el doctor Javier, ¿no es cierto? Que además está en relación como a la cultura, a toda la gastronomía que hay detrás, si es que pensamos en animales de producción. Gracias. Le agradecemos, doctora Graciela Estrada, por su exposición y también haber contestado una respuesta a lo que planteaba el compañero Carlos Cuesta, asambleísta por Santo Domingo. Estimada secretaria, retomamos las comisiones generales y, por favor, invite a la siguiente personalidad para que haga uso de la palabra y recibir en comisión general en la sesión número 200 de la Comisión Especializada Permanente de Biodiversidad y Recursos Naturales. Señor presidente, recibimos a la señora Marisol Molina, representante del sector avícola Unipro. Recibimos en este mismo instante a la señora Marisol Molina, representante del sector avícola Unipro. Bienvenida, estimada señora. La Comisión Especializada Permanente de Biodiversidad y Recursos Naturales le da la bienvenida. Le recibe en comisión general. Tiene tiempo de 10 minutos para que pueda usted exponer. Muchas gracias. Muy gentil, muchísimas gracias la invitación. Buenos días, señor Guido Vargas, presidente de la Asamblea, señoras y señores asambleístas. Un gusto para mí estar al frente de ustedes nuevamente en esta comisión donde se está tratando esta ley tan importante. Bueno, pues yo soy la directora ejecutiva de la Unión de Productores de Huevos. Nuestro gremio agrupa el 85% de la producción de huevos de todo el país. Y pues hay que reconocer que desde tiempos inmemoriales hemos consumido huevos.
Entonces yo creo que no se puede satanizar también el tema de la producción, que también es muy importante para el país por la generación de empleos, de recursos, de alimentación, sobre todo de nutrición para la población, tanto ahora para los niños, tercera edad, deportistas, embarazadas y demás. Me permito indicarles que nuestro sector productivo genera 300,000 puestos de trabajo. ¿Por qué? Porque son 90,000 productores de maíz que también trabajan conjuntamente con nosotros, porque son quienes nos abastecen a nosotros del maíz, trigo, soya que se alimentan las aves. Definitivamente nosotros lo que tratamos es de producir un alimento de alta calidad que llegue a todas las mesas ecuatorianas y justamente por eso es que estamos produciendo un aproximado de 13 millones de huevos diarios. El centro del país, Tungurahua, Chimborazo y Cotopaxi, agrupa o concentra el 85% de la producción desde donde se abastece para todo el país. Los huevos de mesa definitivamente son importantísimos en la parte de la alimentación de los ecuatorianos y es parte de nuestra cultura gastronómica. ¿Quién no ha comido un tigrillo con huevo, un yapingacho, son con huevos, que son incluso ya platos que son reconocidos a nivel internacional? Entonces, en la parte de los huevos es una parte importantísima de nuestro consumo diario. La producción de los huevos se realizan en granjas que al momento nosotros estamos procurando de que estas granjas sean automatizadas, es decir, que las aves reciban la alimentación automáticamente a través de unas bandas, igual la recolección de los huevos también se lo realiza así, para que llegue sin la manipulación del ser humano en este caso, ¿no? Los ambientes son controlados, o sea, nosotros trabajamos en el sentido de que las aves no reciban mucho calor ni tampoco mucho frío, y la alimentación está tan bien controlada que el 65% representa el maíz que se está produciendo acá en el Ecuador y con quien nosotros hemos tenido que trabajar para que haya un abastecimiento permanente del maíz. Realmente el tema en la actualidad, cómo se está manejando el tema del control de la producción de huevos, esto se lo maneja a través de agrocalidad y a través también de normativas internacionales de la OMSA. Entonces nosotros estamos cumpliendo con todas las normativas, siempre considerando que las aves son muy sensibles a cualquier situación, a cualquier cambio climático, por lo cual nosotros tenemos médicos veterinarios permanentemente que están trabajando en el control de nuestras aves. La propuesta de ley de producir a cielo abierto y a piso tendrían varias complicaciones. Definitivamente por el espacio, por una granja que nosotros podríamos tener actualmente, tendríamos que multiplicar por 20 espacios más para poder tener las aves a piso. Y la verdad es que Ecuador no es que dispone de una cantidad tan grande de espacio territorial, lo que realmente sería imposible. Los costos de producción se triplicarían. Y esto ya lo podemos confirmar. ¿Por qué? Porque actualmente en la tienda ustedes compran una cubeta de huevos de 30 unidades en $3.50, pero también pueden comprar ya los huevos de producción a piso de estas famosas gallinas felices a $12. Yo pregunto, en la economía actual, ¿nuestras familias pueden comprar una cubeta de $12? Es imposible. Inclusive lo que decía Graciela, ni las cubetas de $3.50 lo pueden comprar. Actualmente, por la situación económica que tenemos, eso es imposible. Nosotros hemos llegado a ciertos lugares, a las faldas del Chimborazo, donde la gente, la familia no puede comprar ni un solo huevito para consumirlo a la semana. Justamente por eso es que radica el tema de desnutrición infantil. Nosotros, ¿qué es lo que queremos? Que el tema de desnutrición y estos índices tan altos que nos ponen en segundo lugar, bajen. ¿Pero bajen con qué? Con productos nutritivos. Obviamente están las variables del agua, de la vivienda y demás. Pero también hay que considerar que el huevo es una proteína muy económica, muy completa, muy natural y muy accesible para las familias que aún lo pueden hacer. El hecho de que sea una producción en piso también pone en riesgo el producto. ¿Por qué? Porque el huevo ya se contamina con el piso. O sea, ya este producto tendría que ser desechado. Justamente por eso es que radica el que los costos se tripliquen en ese sentido. Y a cielo abierto, definitivamente, eso expondría a las aves con todos los agentes contaminantes que hoy existen en todo el mundo. Entonces, si las aves son tan sensibles, al estar en piso, definitivamente las aves se van a contaminar y no tendríamos tampoco producción.
¿Cuáles son las realidades a ser consideradas por esta ley? Es innegable el tema de la situación económica. Ahora estamos sin luz, estamos con una inseguridad, no hay trabajo. O sea, ni siquiera siendo un producto tan económico, en la actualidad, hoy, la gente no puede comprar ni una sola cubetita de huevos. Mucho más si la cubeta pasa a $12, ¿no? Es necesario también que se considere el tema de la desnutrición infantil. Nosotros como sector productivo hemos venido trabajando con el Ministerio de Salud Pública, con los gobiernos provinciales y con otras instituciones justamente en entregar un huevito diario a muchas instituciones y a muchos niños que no pueden comprar este alimento. ¿Justamente para qué? Para ayudar a bajar esos índices de desnutrición. Tomemos en cuenta que los niños hasta los 2 años y medio pueden combatir la desnutrición infantil, que lamentablemente se concentra en su cerebro, ¿no? Donde no puede, si el cerebro no se fortalece, los niños van a tener una desnutrición infantil crónica, que eso es irreversible pasado los 2 años y medio. Ahí más bien lo que se propondría es que se lancen proyectos de combate a la desnutrición infantil, donde todos los sectores productivos yo considero que vamos a estar aptos para poder trabajar en conjunto con el gobierno nacional y con las instituciones que se propongan bajar estos índices de desnutrición. La generación de empleos, o sea, definitivamente nosotros generamos el 95% de nuestros empleos están generados en los sectores rurales, donde la gente, ¿qué es lo que está haciendo ahora? Migrando porque no hay trabajo en los sectores rurales. Entonces, nosotros estamos trabajando en este sector. Y también como sector productivo, nosotros tenemos un aporte al PIB directo de $700 millones al año. Entonces, yo no creo que tengamos que ser vistos mal como sector productivo, sino más bien también ver que nosotros como sectores trabajamos ya con las entidades que ya están al frente, en este caso de los animales de producción. Nuestra propuesta como sector productivo es que se determine muy bien la categorización de los animales. Es decir, que se categoricen exactamente y por cada una de las categorías se asigne o se refuerce, en este caso, las instituciones con las cuales nosotros trabajamos. Para nosotros, nuestro ente rector es el Ministerio de Agricultura. Quien trabaja o está delegado como el Ministerio de Agricultura es Agrocalidad. Entonces, más bien, ¿por qué no fortalecer estas instituciones en lugar de crear otras comisiones de control de bienestar animal? Más bien que Agrocalidad sea el que controle este tema, ¿no es cierto? Y nosotros también quisiéramos que sobre el tema del transporte, para nuestro caso esto ya está regulado con Agrocalidad. Nosotros trabajamos bajo unas guías de movilización y esto también ya lo hemos venido trabajando en conjunto. Entonces, no creemos que deba abrirse esto a otros organismos, sino más bien trabajarlo. Consideramos también que deberíamos fortalecer la seguridad y soberanía alimentaria, que nosotros entendemos que aquí la prioridad es el ser humano y que tenemos que tener un equilibrio, evidentemente que sí, pero para eso ya están los controles que ya tenemos y con los cuales nosotros hemos venido trabajando. Yo creo que también es importante fortalecer el trabajo en el campo, donde nacen los alimentos, mejorar los sistemas de producción. Y yo considero finalmente que se requiere una ley muy clara y equilibrada para todos quienes convivimos en este mundo. Una ley que evidentemente garantice el bienestar de los animales, pero sin perjudicar el bienestar y el derecho de los seres humanos, sobre todo en el tema de alimentación. Muchas gracias. Muchas gracias, estimada compañera Marisol Molina, que también ha hecho uso de su tiempo para poder exponer sus aportes para construir la ley. Tiene la palabra el compañero asambleísta Carlos Cuesta. Estimada Marisol Molina, representante del sector avícola, si bien es cierto, tenemos conocimiento públicamente que el trato que ustedes están haciendo a este alimento que da, como he hablado, de casi alrededor 13 millones de huevos diarios que consume el país y obviamente están regulados ante el proceso de control con organismos públicos. En esta ley que estamos hablando justamente del trato animal, como ustedes hemos sido consecuentes en esta reunión, hay criterios tal vez polarizados, de puntos de vista, defensores, productivos, que a veces no coinciden. Entonces, haciendo un paréntesis a lo que dijo el abogado Marcelo Cordero, referente al tema
de que existen aves que no pueden pararse por esta interacción que son ponedoras. ¿Qué sucede en este sector cuando se dan estos casos o por qué se dan? Y si existe alguna sanción, algún tema que regule esto para que el trato no adecuado que podría darse, porque sigo insistiendo que todo ente reproductivo tiene que estar controlado, tiene que estar supervisado, tiene que ser planificado, supervisado para que no exista estas situaciones. Entonces, ¿qué en este proceso reproductivo, qué sucede cuando hay este trato indiscriminado que se dice dar en esta acción de las aves? Nada más, mi estimada Marisol. Gracias. Toda la producción, toda la normativa productiva está regulada bajo la Organización Mundial de Salud Animal. Nosotros, y en este caso Agrocalidad, conjuntamente son quienes hacen los controles y las visitas hacia las granjas para poder emitir inclusive los permisos de funcionamiento. Y son ellos quienes hacen el control de las aves y cómo está la situación de las aves. Tanto es así que en los últimos años, lamentablemente el mundo entero se ha visto afectado por el tema de influenza aviar, y ahí es cuando Agrocalidad entra inclusive a hacer pruebas de sangre a las aves, y ahí es donde ellos tienen la posibilidad de controlar cómo están las aves. Entonces, si quisiéramos de alguna forma reforzar el tema de bienestar animal específicamente para las aves, hagámoslo a través de Agrocalidad, para reforzar más bien la normativa que tiene Agrocalidad y sean ellos el control. Pero no creo que sea necesario abrir otro espacio de control para algo que ya se lo está gestionando. Pero lo que nosotros tenemos como objetivo definitivamente es entregar a la población un producto de alta calidad que esté trabajado, que esté gestionado bajo normativas internacionales. Frente al tema de este trato inadecuado de las aves, ¿ha existido, se ha presentado o anteriormente el comentario emitido por aquí como uno de los que también fue escuchado? ¿Qué sucede? ¿O ha sucedido o ya no sucede a la presente fecha? Bueno, nosotros en este caso no hemos tenido ninguna notificación de este tipo de malos tratos que hablan, pues que en ese caso todo el control está bajo el sistema de Agrocalidad. Ellos son los que hacen todo el control de la producción y por lo tanto son ellos la autoridad a nivel nacional. Muchas gracias. Tiene la palabra el compañero Celestino Huizún, por favor. Gracias, presidente. Señora Marisol Molina, un gusto de tenerla acá en nuestra comisión. Coincido que sí hay que fortalecer la institucionalidad del control. Institucionalidad, sí, del control de todo el proceso productivo que genera, bueno, rentabilidad a las empresas, la seguridad alimentaria para toda la población. La idea de tener un organismo, digamos, un comité, una especie de institucionalidad, también es con la idea de mayor participación de la ciudadanía. Considerando también que, lamentablemente, hay que reconocer, en este poco tiempo que estamos aquí en la Asamblea, y bueno, pues también como ciudadanos, actores, al menos en mi provincia de Morona, Santiago, hay casos de que la institucionalidad no está en capacidad de superar la barrera de la corrupción. Muchas veces, hay que decirse con nombre y apellido, como la agrocalidad también adolece de ciertos vacíos legales, pero también adolece de una ética pública, justamente para poder resistir a la tentación que esto genera, ¿no? En cuanto al poder del capital. Hay casos de denuncias como de corrupción que estarían pasando por alto ciertos parámetros. Yo creo que, colegas asambleístas, justamente deberíamos revisar esa parte también de cómo fortalecemos y que esta institucionalidad esté alejado de cierta manipulación, en otras palabras, de la corrupción, que se pasan los controles por debajo de la mesa, porque hay que reconocer también estos son los males que adolece la administración pública en general en nuestro Ecuador. Así que la idea de contar con una especie de organismo, una comisión, un comité, creo que va en ese sentido. Bueno, tenemos que justamente construir todo este proyecto de ley que está en proceso, considerando estos elementos. Nada más, gracias por los aportes. A ustedes, gracias. Señoras y señores asambleístas, estamos cerrando esta sesión.
Agradeciendo también a todos los participantes. Si alguien tiene, por favor, solicitud de palabra, bienvenido sea. Señor Córdoba, tiene usted como asambleísta sucumbido la palabra. Bueno, muchas gracias, presidente. Estamos cumpliendo con nuestro deber de escuchar a la población para tener una ley equilibrada. Y creo que las acciones que hoy los comparecientes pues han demostrado de una parte, de otra parte, pues nos llevará al final a sacar una mejor resolución, un mejor informe. Yo creo que es la parte fundamental. Pero antes de eso, señor presidente, quería un poco a la población, porque entiendo que están en los mensajes, interactuando en la comisión de una u otra forma. Decirles que esta comisión vamos a trabajar, presentar un informe que sea equilibrado. Y lo otro también resaltar las acciones que el día de ayer, y felicitar a la presidenta de la Asamblea Nacional, que ante la aclamación de los presidentes o los barrios a contorno de la Asamblea, después de un tiempo bastante amplio, pues se quitaron las vallas y ya hay una libre movilidad. Yo creo que ese es justo y merecido reconocimiento pues a Viviana Veloz, presidenta de la Asamblea. El día de ayer también esta Asamblea también pues lo demostró, trabaja por el pueblo. Nosotros habíamos aprobado en primera instancia un informe exigiendo al presidente de la República para que pague la deuda por servicios médicos, es decir, más de 626 millones de dólares que adeudan a Solca, a las dializadoras y a otros servicios. Pero también esta asamblea, lo hacía eco, señor presidente, porque es importante también hacer conocer, también resolvió exigir también al gobierno nacional y a sus diferentes instancias, revisen, controlen por la situación de los apagones, nos siguen cobrando alta tarifa eléctrica, nos siguen cobrando las tarifas en el tema de la telefonía, el internet. El pueblo no tiene la culpa, pues. Entonces eso hay que regular y por lo tanto creo pertinente en el marco ya de las leyes que nos corresponde como asamblea continuar. Pese a que el gobierno en su momento va vetando como 7 leyes. La ley de la reforma, del Código de la Vivienda también la vetó, que esta misma comisión la aprobó. Y esperemos que esta ley que la estamos trabajando no sea la excepción. Así que nada más, señor presidente, de nuestra parte, insisto, en que se debe lógicamente, y lo vamos a hacer así, lo digo con mucha puntualidad. De hecho, en el primer informe yo me abstuve, pero ahora hay mejoras, señor presidente, en todas las partes. Lo vamos a hacer. ¿Sí? Vamos a ver el informe equilibrado que yo, más que otra cosa, necesito lógicamente que se establezca. Eso lo vamos a hacer. Muchas gracias, presidente. Bueno, muchísimas gracias al asambleísta Córdoba por sus observaciones y también algunos temas que tenía pendiente. Algo quiere decir finalmente, ya estamos cerrando, dentro de las comisiones generales tuvieron su tiempo, pero esta comisión ha concluido totalmente ya las comisiones generales y nosotros estamos ya cerrando. Así que con todo el cariño, el respeto y la consideración a todo el pueblo ecuatoriano, hemos trabajado responsablemente cumpliendo una agenda legislativa de legislar y de fiscalizar en esta interesante Asamblea Nacional. Estimada secretaria, por favor, si tiene algún otro punto más que tratar, por favor. Caso contrario, para clausurar. Señor presidente, tengo bien informar que se han agotado los puntos en la convocatoria. Señoras y señores asambleístas, una vez que se agotan todos los puntos, y a ustedes, señores invitados especiales, a esta construcción del proyecto de informe para segundo y definitivo debate de la Ley de Protección y Bienestar Animal, les agradecemos. Les agradecemos infinitamente por estar acá. Que Dios les bendiga y que tengan un excelente feriado a nivel de todo el país, en todos sus hogares y familias. Y es siendo ya exactamente las 10 de la mañana con 2 minutos, declaro clausurada la sesión número 200 de la Comisión Especializada Permanente de Biodiversidad y Recursos Naturales. Tome nota, estimada secretaria. Usted toma nota, señor presidente. Vengan, señor asambleísta, por favor, esta foto